Hola compañeros, bienvenidos a Canal Agricultura de Color, mi aviario. Continuamos con el manejo. En este caso, seguimos con la alimentación y en la especialidad, las semillas que nosotros utilizamos en nuestro aviario. Pero antes que nada, quería comentar la portada. Como habéis visto, hay un Bruno Pastel blanco en la portada que quería hacerle un reconocimiento a ese pájaro, por eso lo he puesto en la portada. Ese pájaro lo ganó todo el año 2016. Fue campeón del concurso local de la ciudad de Paiporta, siendo el mejor ejemplar y llevándose todos los galardones que había. Fue campeón de España, ganó el internacional de Reggio Emilia y luego en el 2017 fue campeón del mundo en Almería. Una pasada de animal que ha dejado una estirpe brutal en mi aviario. Y quería reconocérselo así poniéndolo en la portada. Como veis, al lado de la portada hay una fotito, un pequeño montaje de las semillas que nosotros gastamos. Pero para ello, pues vamos a indagar un poquito más de lo que nosotros consumimos, ¿vale? Vale, dentro de la alimentación de semillas que nosotros tenemos, como base, hay dos. Las principales, el alpiste y la perilla. ¿En qué proporción? Perilla al 10%. Por cada kilo de alpiste, más 100 gramos de perilla. Eso lo vamos a dar todo el año como base de alimento para nuestros pájaros. Los que me conocen mucho tiempo saben que yo, dependiendo de la época, he ido graduando la cantidad de perilla, el porcentaje de perilla que yo ponía en la alimentación. Pero eso lo vamos a dejar este año, vamos a hacerlo todo el año al 10%, para no liaros a vosotros. Yo también lo voy a hacer al 10%. Eso es la base anual, quitando de los meses desde ahora, de muda, hasta mediados de septiembre, dependiendo cuando tengáis todos los pájaros mudados. Que añadiremos a esta mezcla linaza, marrón, en el mismo porcentaje, al 10%. Esto lo tendremos en los meses de junio, julio, agosto y si queréis todo septiembre. Lo iremos viendo, dependiendo de conforme estén los pájaros demudados. Por lo tanto, esas semillas secas son las que tenemos como base. Principalmente estas dos todo el año y solo añadiremos esta en muda. Más semillas que nosotros utilizamos en diferentes épocas, para que quede constancia en este capítulo de todo lo que utilizamos. En muda, además de utilizar la linaza marrón como base, complementamos las pastas con chía y con nabina roja. Chía y nabina roja. Complementamos las pastas, pero de esto hablaremos cuando vayamos a la pasta. Cuando hagamos la pasta de muda, que va a ser pronto también, hablaremos de estas dos semillas, de para qué mutaciones y por qué utilizamos una o utilizamos la otra. Y cómo las utilizamos, porque ahí también añadimos complementos para la muda. Por lo tanto, vamos a dejarlas y hablaremos de ellas, aun siendo semillas, hablaremos de ellas en el apartado de las pastas. Más semillas que gastamos nosotros. Semillas de la salud. La semilla de la salud es una combinación y un grupo de semillas que, como bien dice la palabra salud, pues favorecen la energía en los animales. Los que me conocéis también de mucho tiempo, sabéis que yo he recomendado esas semillas para cuando llega el frío. Y así es como yo lo hago en mi aviario. Yo cuando llegan los días fuertes de frío, las semanas fuertes de frío, a la poladera donde los pájaros están en reposo, añado una bizcochera,
una bizcochera de semillas el lunes y está toda la semana, aunque les dura poco porque cuando hace mucho frío los pájaros van a por las semillas energéticas rápidamente para mantener bien la calor. Por lo tanto, ese es otro de los grupos de semillas que nosotros utilizamos. Vale, ahora, otro grupo de semillas que utilizamos, pero para el celo, que es en preparación de cría y en inicio de la cría, es la semilla de girasol, pelada. De esto hablaremos más adelante de cómo la utilizamos, aunque muchos ya lo habéis visto por las otras redes, pero lo explicaremos para todos los compañeros cuando estemos en el celo, cuando vayamos a empezar la precría. Y otro producto que es un fruto seco, que también utilizaremos para el celo, es la nuez de Brasil. Y muchos diréis, joder, ¿por qué gasta esto? Pues bueno, claramente, la semilla de girasol la utilizo como un aporte de vitamina E y la nuez de Brasil es el fruto seco que mayor selenio aporta en una dieta, ¿vale? Por lo tanto, más selenio. Ahí tenemos una forma, un conjunto de productos que facilitan al encelamiento y al pise de los pájaros. Pero de esto hablaremos más adelante. Lo que ahora vamos a hablar es lo que hemos dicho, que mantendremos la base, al piste al 10% de perilla durante todo el año y solo incorporaremos el 10% de linaza marrón para favorecer a la muda. Esas son las semillas secas que nosotros utilizamos y la utilizamos tal cual, no añadimos nada más. De hecho, el informático pondrá la fotito de la mezcla de la semilla y es la base que tienen nuestros pájaros, es la base que tienen ahora mismo los pájaros de muda, porque esto me están criando. Pero aún así, muchos sabéis que cuando los pájaros están con el nido a tierra, ellos tienen una torba de alpiste, pero pongo un nido para un comedero para que los pájaros coman. Este comedero ya lleva la linaza. Por lo tanto, esas son las semillas que utilizamos. Hay una semilla más que utilizamos mucho en el aviario, que es el negrillo. Pero del negrillo no vamos a hablar hoy, porque el negrillo no lo utilizamos como una semilla seca. La transformamos en germinado. Por lo tanto, lo digo, pero no vamos ni siquiera a hablar mucho de ello. Por lo tanto, ya queda claro las semillas que nosotros manejamos en el aviario. En cada momento faltará explicaros la chía y la anabina roja, que eso va acompañado a las pastas, ¿vale? Más que a las pastas, al germinado, a la mezcla de germinado que damos a nuestras voladeras en muda. También en el proceso de muda, cuando aumentamos la linaza, estas dos semillas van incorporadas, ya lo veréis, eso lo tenéis que ver porque es otro apartado. Por lo tanto, lo tenemos todo claro, ¿vale? Para todos los que querían saber las semillas que utilizábamos, estas son las semillas que utilizamos. Y ahora, para acabar el vídeo, voy a poner un pajarito, eso es normal, estamos hablando de canarios, tenemos que poner pájaros. El pájaro que voy a poner es nieto del ejemplar de la fotografía de la portada. Podéis ver y observar en este vídeo la evolución que hemos tenido en este aviario en el Bruno Pastel Blanco. Es una maravilla, así que, compañeros, no perdeos el vídeo que viene ahora, porque es una joya ese ejemplar, Bruno Pastel Blanco. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, aquí muestro la evolución de aquel Bruno Pastel que hay en la portada. Este ejemplar es nieto del macho ese. Después de la evolución en 8 años. Mirad qué manto tiene este ejemplar, Bruno Pastel Blanco. Impresionante la calidad de este ejemplar.